En la historia de las guerras en el mar siempre hay leyendas, ¿verdad? Historias que parece que no tienen ninguna explicación lógica. Hablamos de barcos fantasma, de augurios terribles, pero de verdad pocas historias son tan escalofriantes como la del submarino alemán V-65. Es que parece que esta nave nació ya marcada por la desgracia desde el primer minuto. Es una pregunta que surge casi de inmediato cuando conocemos la increíble cadena de desgracias que persiguió este sumergible, y a su tripulación, claro. Para entender qué pudo pasar aquí, tenemos que irnos al principio de todo. Vamos a ver, es que antes de que el V-65 disparara un solo torpedo, antes siquiera de que se viera las caras con el enemigo, la tragedia ya estaba, por así decirlo, instalada a bordo. Los problemas empezaron en el mismísimo astillero. Fijaos en la sucesión de eventos, es que es implacable, no hablamos de un accidente aislado, ¿qué va? Esto es un patrón aterrador. Durante la construcción, un obrero muere aplastado por una viga. En las primeras pruebas, 3 tripulantes asfixiados en la sala de máquinas. En la primera misión, de repente, un marinero salta por la borda, así, sin más, y se ahoga. Y por si fuera poco, el submarino se hunde, se va al fondo, sin control, y se pasa allí 12 horas. Consiguen volver a puerto y ¿qué pasa? Explota un torpedo. 6 muertos hombres, entre ellos el segundo oficial. Es que es una acumulación de desgracias que parece increíble. Claro, estábamos en plena Gran Guerra. El alto mando alemán no podía permitirse que cundiera el pánico. Cada submarino era vital para el esfuerzo de guerra, así que se tomó una decisión drástica: ocultarlo todo. Se tapó esta siniestra cadena de accidentes, se atribuyó a la simple mala suerte, todo para que la tripulación no se negara a navegar. Pero todo ese secretismo no pudo contener lo que vino después. La muerte del segundo oficial en la explosión del torpedo, no fue el final de la tragedia. Fue, más bien, el comienzo del terror. El momento en que todo pasa de lo material a lo inexplicable. Porque el miedo a los accidentes, que ya era grande, se transformó en algo mucho más profundo. El miedo a lo que sencillamente no se podía explicar. Intentemos imaginar la escena. El submarino, dañado, siendo remolcado a puerto. Y de repente, un oficial y un marinero, aterrorizados, juran y perjuran que han visto la figura de su compañero muerto de pie, en la proa, con los brazos cruzados, mirándolos. Fue el primer avistamiento. El fantasma del V-65 acababa de nacer. Y no fue una alucinación aislada. El pánico era tan real que otro tripulante afirmó haber visto exactamente lo mismo. Su terror fue tal que intentó desertar, arriesgándose a una ejecución con tal de no volver a poner un pie en esa cubierta. La moral de la tripulación estaba sencillamente rota. La situación se volvió completamente insostenible. Los rumores, los avistamientos, no paraban. El miedo se había apoderado de la tripulación hasta un punto en que la Marina Imperial Alemana tuvo que tomar una medida, sin precedentes para un buque de guerra. La cadena de eventos se aceleró. Durante las patrullas, varios marineros informaron de que habían visto al fantasma. Un oficial de guardia lo vio desvanecerse delante de sus narices. Y entonces llegó la culminación. Un nuevo avistamiento en la cubierta fue seguido apenas segundos después por un ataque aéreo que mató al capitán. La conexión entre el espectro y la muerte parecía innegable. Desesperados, los altos mandos tomaron una decisión insólita: traer a un capellán para que realizara un exorcismo. Y por un breve periodo pareció que había funcionado. El ambiente a bordo se calmó, las misiones transcurrieron sin más incidentes paranormales, se instaló una sensación de normalidad muy frágil. Pero la maldición, o lo que fuera, solo estaba esperando su momento. Y la calma se hizo añicos. Primero, el jefe de artillería, de repente, enloqueció en plena misión. Poco después, el primer maquinista sufrió un accidente gravísimo. Luego, otro marinero se arrojó al mar sin motivo aparente, como el primero. Y finalmente, durante un combate, varios testigos juraron que el interior del submarino se iluminó con un extraño y misterioso resplandor verde. La maldición había vuelto con más fuerza que nunca. A pesar de todo, el V-65 consiguió volver a puerto una vez más. Pero su final estaba cerca, y sería tan inexplicable como toda su historia. Un final que, curiosamente, fue presenciado por el enemigo. La mañana del 10 de julio de 1918, el submarino estadounidense L-2 se encontró con el V-65. Ahí estaba, a la deriva. Parecía una presa fácil, una nave abandonada. Los americanos, claro, se prepararon para capturarlo como un trofeo de guerra, acercándose con mucha cautela. Pero el capitán del L2, al mirar por el periscopio, no ve a una tripulación rindiéndose. No. Lo que ve es a un solo hombre, un oficial alemán allí, de pie en la proa, con los brazos cruzados.
La misma figura, exactamente la misma postura que los marineros del V-65, muertos de miedo, habían descrito una y otra vez. Y de repente, mientras el capitán americano observaba esa figura solitaria y fantasmal, una explosión masiva desgarró al V-65 de proa a popa. El submarino maldito se hundió en segundos, llevándose consigo a toda la tripulación y a su misterio. Se llegó a decir que el oficial, leal incluso después de muerto, había permanecido en su puesto hasta el final. Y así termina la historia del V-65. Una serie de hechos documentados, de accidentes, de muertes y de testimonios que nos dejan en un terreno muy incierto. ¿Qué fue lo que pasó realmente en ese submarino? A ver, ¿fue su gestión colectiva nacida del miedo y del agotamiento en las profundidades? ¿O fue algo más, algo que escapa a nuestra comprensión? Quizás nunca lo sepamos con certeza. La historia del V-65 se hundió con él, pero su leyenda, esa permanece a flote, recordándonos que en el inmenso océano de la historia hay misterios que, simplemente, se niegan a morir.